Bienvenidos amigos al 96º capítulo de Espejo Constitucional, donde revisamos la actualidad de este proceso constitucional 2023 con destacadas personalidades del ámbito político. Primero que todo, vamos a saludar al Instituto Res Pública, por donde entonces estamos emitiendo este programa a través de su canal de YouTube. Te recuerdo suscribirte al canal, por supuesto. Es gratis hasta el momento. Te recuerdo dar me gusta a este programa también y comentarlo en tus redes sociales a través del hashtag Espejo Constitucional, y búscanos en redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok también, y por supuesto en Twitter, o bueno, lo que es hoy día X, ¿no? Y bueno, nuestro invitado del día de hoy es abogado, director del programa constitucional del Instituto Res Pública. Me refiero a don Ricardo Hernández, a quien le damos una cordial bienvenida en esta mañana. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días, Tarin. Muy agradecido de estar en tu programa nuevamente y un saludo a los auditores. Sí, pues los jueves estamos con Ricardo Hernández para que nos cuente qué es lo que está pasando en este proceso constitucional. Está como director del programa constitucional del Instituto Res Pública, por supuesto, está muy a caballo de los temas, así que lo estamos teniendo los jueves acá capturado a las 9 de la mañana, al menos en esta última etapa del programa. Vamos a revisar entonces, Ricardo, te invito a un estudio que hizo Instituto Res Pública antes de partir con nuestro tema. Dice, inédita medición hecha por el Instituto Res Pública. Menos caos y polarización política marcan comparación entre el actual Consejo y la anterior convención. Asimismo, el análisis muestra que la distancia en las votaciones entre un consejero de derecha y uno de izquierda se redujo casi a la mitad respecto de lo que ocurrió en el primer proceso constitucional. Oye, interesante el estudio entonces que nos presenta Res Pública. Cuéntame un poco de aquello. Oye, no, muy interesante lo que hizo. Esto se realizó por el observatorio que tenemos en el Instituto de Res Pública. Nosotros, como equipo constitucional, estuvimos cooperando, ¿cierto?, con ellos, porque ellos tienen una metodología que mide la polarización, compara textos, muy, muy interesante. Y ya que estamos en la última etapa, Tarin, de este proceso constitucional 2.0, estamos terminando, queda muy poco. Yo incluso te diría que el texto que está dando vuelta ya está afinado en un 90 y tantos por ciento, un 98% diría yo está listo, y solo faltarían pequeñas situaciones que está resolviendo ahora la famosa comisión mixta que hablaremos seguramente un poquito más adelante en el programa. Y eso nos permitió contar con varios insumos para poder comparar, no solo con el proceso anterior, sino también, por ejemplo, cómo pasaban las votaciones entre los expertos y, por ejemplo, el producto de los consejeros en este segundo proceso. Y eso nos da muchos resultados, porque podemos comparar, por ejemplo, el nivel de votaciones que hubo, y tomamos todas las votaciones del pleno de la convención anterior, de la fracasada convención, y tomamos todas las votaciones de los plenos de este Consejo Constitucional que están dando, y nos damos cuenta que son radicalmente opuestos. O sea, la polarización es increíble cómo disminuye en este segundo proceso. 36% menos, dice acá, de Sí, reducción de polarización. las cifras hablan por sí solas ahí. Y si tomamos las votaciones, por ejemplo, las votaciones unánimes que se han dado en este segundo proceso, alcanzan por ahí por el 40%, 42% de las votaciones por unanimidad. Ahí está, en ese tablero. Acá está, claro. Claro, o sea, el actual Consejo, de todas las votaciones que hizo, el 44% fueron por unanimidad. O sea, todos votaron a favor de esa norma, que probablemente eran normas que venían del anteproyecto. Pero también nosotros quisimos sumar aquellas votaciones que contaron con el 90% del consenso, es decir, más de 40 votos, descontando algunos descolgados, ¿cierto? Es decir, tanto la izquierda como la derecha votó a favor de esa norma, con algunas excepciones, y ahí la cifra se nos dispara al 53,7%, es decir, más de la mitad del texto fue votado por unanimidad entre los dos bloques, y esto nos descarta inmediatamente, más que decirnos si vamos a estar a favor o en contra o darnos herramientas, lo que sí descarta completamente es una teoría que tiene una parte de la izquierda de que este segundo proceso ha sido de retroceso civilizatorio o de falta de acuerdos transversales. O sea, no, ya no nos pueden hablar de eso, porque tenemos las cifras, tenemos el porcentaje de votaciones y claro, a veces el porcentaje de votaciones no nos deja ver
no nos deja ver sobre qué trataban los temas, pero nosotros también comparamos a nivel de frases. Llegamos a analizar frase por frase, es decir, desde una mayúscula hasta un punto seguido, y hicimos la comparación con el anteproyecto, para que no nos vengan a decir que este proyecto, por ejemplo, barrió con el anteproyecto, porque hay una parte de la izquierda Tarín que está muy enamorada del anteproyecto. Entonces dijimos, bueno, veamos cuánto del anteproyecto queda todavía en la parte final, y si puedes poner el último gráfico que tenemos ahí, el de la... ¿Ese? Ese gráfico lo que hace es comparar las oraciones de tanto del anteproyecto de los expertos, del principio ¿cierto? De mayo de este año, con el resultado que tuvimos hace poco, el 4 de octubre, donde se votaron la mayoría de las normas por el Pleno del Consejo, del órgano electo por la ciudadanía. Y eso nos da que un 65% hay match entre el anteproyecto y el resultado final, es decir, son las mismas normas, ya sea porque están textual o son modificaciones tan leves que no alcanzan a ser una norma distinta. Fíjate, o sea, el cuerpo de lo que se está proponiendo viene de un acuerdo entre tanto los expertos como de los consejeros electos por la ciudadanía. Y fíjate esta cifra, que lo que adicionó el Consejo fue un 22%. Es decir, la ciudadanía votó por consejeros que llevaron las demandas legítimas de la ciudadanía y las imprimieron en el texto del anteproyecto, que no estaban. Y eso nos da un número de 22%. O sea, el 22% fue añadido por el Consejo. Y dentro de ese 22%, ahí están algunos temas más controversiales con la izquierda, entre las derechas y la izquierda. Claro. Ahí podrían, pero parte de ese 22%, no es el 22% que es controversial, sino que dentro de ese 22% estarían algunos temas controversiales, y eso nos indica que el texto que se produjo, queramos votar a favor o en contra, digo, eso no lo define, pero no es un texto que podría ser calificado de retroceso civilizatorio o de que barrió con el trabajo de los expertos, que está alejado totalmente de la academia. No, fue un trabajo serio, un trabajo que la ciudadanía va a tener que comparar si es mejor o no al texto vigente que tenemos, o si conviene políticamente o no votar una de los dos factores, pero es un texto que a mí me deja tranquilo que gane cualquiera de las dos opciones, en el sentido de que vamos a tener un texto decente para nuestro país, con controversia, con cosas que nos gustan en uno en otro, pero en ningún caso la crisis que hubiésemos tenido de aprobarse el texto, por ejemplo, en la propuesta anterior. O sea, Sí, pues. y ahora tenemos las cifras que lo demuestran. Sí, además, bueno, además de las cifras, ¿no? Siempre para la izquierda todo es insuficiente. Incluso las derechas están entregando paridad, están entregando varios temas que son importantes para la derecha, y todo sigue siendo insuficiente. Varios de los consejeros y comisionados ya han dicho que van directamente por ir en contra, sin importar en definitiva lo que salga del proceso. Entonces, la verdad que no se entiende bien. Pero bueno, eso Sí, es lo claro. yo te encuentro toda la razón, Tania, y un ejemplo muy concreto. Escuchaba a muchos consejeros de izquierda que mencionaban un retroceso civilizatorio para las mujeres. Sí. Cuando se aprobó, se hizo caso respecto a la protección del que está por nacer, de manera de que no vaya a afectar la ley de tres causales. Se aprobó una paridad, ¿cierto?, de salida en un transitorio que va a permitir que en las dos siguientes elecciones se apliquen mecanismos de paridad. Sí. Se menciona que la ley va a asegurar o va a promover, ahí está en discusión, y podemos hablarlo después en lo de la comisión Sí, mixta, pero la mixta. va a quedar una norma que va a impulsar la igualdad de oportunidades en acceder a los cargos públicos para hombres y mujeres. Cosa que no existía, esas menciones, ninguna de esas menciones existía en la actual constitución y en otras constituciones anteriores. Entonces, no se puede hablar de retroceso si es que simplemente la izquierda no obtuvo todo lo que quería. Entonces, Claro. están hablando con planos completamente distintos, y hay un ejemplo concreto de lo que tú mencionabas muy bien, de que al parecer hay un disconformismo, pero patógeno, ya no tienden a la razón, sino que simplemente es un discurso que se aprendieron y Claro, lamentablemente están repitiendo. la comparación debe hacerse con la constitución vigente, no con lo que rechazamos el 4 de septiembre, y al parecer la izquierda lo hace siempre respecto de de aquella propuesta rechazada por el 62% de los chilenos. Bueno, sigamos entonces. Hoy día particularmente vamos a conversar de lo que pasó a comisión mixta. ¿Qué pasó en la comisión mixta? Déjeme contarle que 12 rostros de la recta final del proceso constitucional
Y acá tenemos entonces a doña Pilar Cuevas, Sebastián Figueroa, Alejandro Keller, María Pardo, Carlos Recondo, Luis Silva, Frontaura, Lagos, Lovera, González, Rivera, Undurraga. Entonces quedó bastante bien conformada a favor de las derechas, por supuesto, que tienen mayoría en el Consejo Constitucional. Y ayer también en la sesión a las 3, creo, 3:30 de la tarde, se eligió a don Carlos Recondo de la UDI como presidente de la comisión mixta, y los invito a ver la cuña de justamente de Carlos Recondo. Atención con eso. He recibido el honor de presidir esta comisión, cuestión que efectivamente es un privilegio, y quiero garantizarle a todos los sectores que desde la presidencia daremos todas las garantías de la mayor ecuanimidad y transversalidad para que tengamos un amplio espacio de debate en esta comisión. Bueno, recordarle entonces a las personas que nos escuchan, que nos ven a través de YouTube, que la comisión mixta entonces se forma dado que hay normas que no obtuvieron los 3/5 para ser aprobadas, ni tampoco los 2/3 para ser rechazadas de plano, ¿no? Entonces esto es lo que pasa a comisión mixta, y son 32 las materias, más bien las materias, los artículos que pasaron a la comisión mixta. Dice: 32 observaciones deberán ser visadas por 6 consejeros y 6 comisionados, en donde las propuestas de solución deben aprobarse con el voto favorable de los 3/5 de los integrantes, es decir, 7 personas. Claro. El consejo, claro, de la comisión experta, que finalmente fueron 12, entiendo, ¿no? 12. 12, claro, 6 y 6 de ambas. Claro. Exacto, pero quedaron finalmente 5 de izquierda y 7 de derechas, que es lo importante, raya para la suma, digamos. Se cumple el quórum, claro. Exacto. El Consejo Constitucional votó en su totalidad las 210 observaciones que hizo la comisión experta, una jornada clave que duró 2 días, en donde 153 fueron aprobadas. Ciertas materias quedaron para trámite en la comisión mixta. 32 observaciones, como habíamos dicho, deberán ser visadas por 6 consejeros y 6 comisionados, donde las propuestas de solución deben aprobarse con el voto favorable de los 3/5. ¿Qué pasa si no alcanzan estos 3/5? Simplemente queda desechada la observación. Sí, no se aprueba la observación. Ya, perfecto. Y les quiero mostrar una cuña que salió ayer en CNN del consejero Luis Silva. Recordemos, Luis Silva, el más votado del 7 de mayo. Atención con ese video. Siempre ha sido obviamente a conversar y al final, aunque las ideas puedan estar muy claras porque nacen desde algunas convicciones bien arraigadas, los textos pueden plasmar esas convicciones de muchas maneras distintas. Por lo tanto, en general no es conveniente cerrarse a un solo texto, y esa es la apertura con la que vamos a esta instancia. Hay que recordar, como lo comentábamos antes, que ya en la etapa que nos precedió, la del comité de expertos, los textos que se propusieron a votación en el comité de expertos desde la derecha ya eran textos consensuados con todos los partidos de derecha. Eso no eran textos republicanos. Recordemos que el representante del Partido Republicano en el seno del comité de expertos, que son 24, es solo uno. Por lo tanto, está lejos de tener una voz con demasiado peso en la discusión de los textos. Eso significa que los textos que la derecha presentó en el comité de expertos debiera ser el punto de partida y en algunos casos el punto de llegada de las materias que se discutan. Insisto, esto no significa cerrarse a ninguna discusión a priori, porque lo que ha probado la experiencia de este proceso es que en las conversaciones, no solo con las bancadas de derecha, sino también con las de la izquierda, el texto se enriquece. Y ese es nuestro propósito, ofrecerle lo mejor a Chile el 17 de diciembre. Bueno, ahí teníamos entonces las palabras de Luis Silva frente a la pregunta de Fresia Soltov respecto de qué es lo que qué es lo que van a ceder básicamente las derechas. Y siguiendo adelante, mi estimado Ricardo, vamos a comenzar entonces con lo que se fue a la comisión mixta, que era el tema del programa del día de hoy. Dice artículo 3. ¿Te acuerdas que habíamos comentado que de estas 200 observaciones que habían, que parecían hartas, de observaciones de los expertos que le hacían al texto del Consejo, finalmente se aprobaron 152? Es decir, muchas de ellas eran cosas de texto, cosas de redacción, mejor representación de alguna norma, pero fueron solo 32 las que pasaron a comisión mixta, lo que quiere decir que de esas 32,
solo algunas son materias controversiales. Entonces, hay hacerte el comentario político nomás que como a la izquierda se le están empezando a acabar las excusas para votar en contra, o para no, o por ejemplo, bajarse del proceso, y solo van a quedar, yo creo también que van a quedar a lo más entre 6 y 10 temas que podríamos llamar controversiales, temas que se podrían mencionar como que alguien podría decir no quedó tan bien o es un tema que no me gusta, temas que podrían decidir incluso el voto de mucha gente, de los indecisos que marcan la encuesta. Sí, de todas maneras, mira, vamos a comenzar entonces con esta observación que va a la Comisión Mixta en reemplazo del inciso 1. Dice, el Estado de Chile adopta para su gobierno la República Democrática con separación de poderes y un régimen presidencial. La soberanía reside en el pueblo y se ejerce por este a través de elecciones periódicas, plebiscitos, mecanismos de participación y de las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo, persona, institución o grupo puede atribuirse su ejercicio. Y lo que había salido del Consejo, el texto del Consejo Constitucional, es que el Estado de Chile adopta de su gobierno, bueno, eso ya lo leímos, queda exactamente igual hasta régimen presidencial. Y después cambia, dice, la soberanía reside en el pueblo de Chile. Y fíjense que acá, en lo que pasa a la Comisión Mixta, dice, la soberanía reside en el pueblo. No dice que el pueblo, no habla del pueblo de Chile. Acá dice nación única e indivisible y se ejerce por esta a través de elecciones periódicas, plebiscitos y de las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector, pueblo, persona, institución o grupo puede atribuirse su ejercicio. Esa es la diferencia, entonces, básicamente, que se habla acá de pueblo de Chile en el texto del Consejo, nación única e indivisible, por una parte, ¿cierto? Que acá solamente habla del pueblo. Y además hay otro tema que vamos a ver una cuña de Gonzalo Rojas del programa pasado. Dice, y si se ejerce por a través de elecciones periódicas, estamos bien hasta ahí, plebiscitos bien, y mecanismos de participación. ¿Qué es esto de mecanismos de participación? No sé, una asamblea podría ser parte de la soberanía chilena y de las autoridades que esta Constitución establece. Ese entonces es uno de los temas que va a la Comisión Mixta. Entonces los voy a invitar ahora a revisar los dichos del profesor académico e historiador don Gonzalo Rojas, que lo tuvimos en el programa pasado, donde nos habla específicamente, Ricardo, de este tema. Atención con la cuña. Y algunas que me preocupan. Bueno, ya hemos comentado que es muy bueno que se articulen las nociones de pueblo con nación. Yo habría preferido pura y simplemente nación, pero entiendo que es una articulación que respeta la esencia de los chilenos, ¿eh? La nación. Me llama la atención el adjetivo única, nación única. Entiendo lo que se quiso decir, pero no es nación única. Hay otras naciones. Es un poco ambiguo, es un poco equívoco decir nación única. Creo que se pudo haber formulado de otra manera. Indivisible, me parece estupendo. Quizá habría bastado con decir nación indivisible. Y después me parece buenísimo que se incluya la expresión institución o grupo. Ningún sector del pueblo. Esta es una norma que es antiquísima. Sí, una norma que viene de... Me parece que de la Constitución de Juan Egaña de 1823, ninguna persona ni reunión de personas puede atribuirse otros derechos que los que hayan sido expresamente conferidos por la Constitución y las leyes. Era más bonito como estaba formulado en la tradición histórica chilena, pero el concepto sigue siendo que la soberanía no es divisible. Yo no puedo decir entonces mire, el soberano general, pero también está el soberano particular. No, pues eso es contradictorio. Y me parece muy bien que se diga sector del pueblo, persona, y aquí viene una clave, institución o grupo. Esto me parece muy importante, no estaba, me parece, en el proyecto de los expertos. Preocupaba que en el proyecto de los expertos, si puedes poner el proyecto de los expertos, cuando dice mecanismos de participación. La soberanía se ejerce por mecanismos de participación. Eso es tan ambiguo que, insisto, podría haberse concretado malamente en una asamblea pública, un mecanismo de participación. No debe quedar ahí. ¿Qué te parecen las palabras del profesor Rojas?
Oye, yo coincido ahí en varios puntos que hizo el profesor. Yo destaco que, para aportar a la discusión, la redacción de Pueblo de Chile, Nación Única e Indivisible, responde a una de las bases institucionales. Entonces hay que ver ahí que quede acorde a una de las bases, pero que viene de la respuesta a la plurinacionalidad. No olvidemos que en el borrador anterior fue un intento muy temerario de cierto sector de la izquierda de dividir a la nación chilena en más de 12 naciones y más, que dejaba la puerta abierta para seguir dividiendo. Es decir, que personas que vivían en la misma ciudad, ciertos vecinos, podían llegar a ser de naciones distintas. Fue tal el shock que incluso se ha identificado que ese punto fue uno de los puntos de inflexión y de fundamento del rechazo anterior. Y es por eso que ahora se quiere como reforzar el énfasis de que Chile va a ser un país único e indivisible, y por eso el profesor ahí decía, yo sé por qué viene esto. Y justamente se está reforzando en que no estamos siguiendo la teoría de la plurinacionalidad. Ahora bien, claro, la redacción entiendo que se limpió en la observación que están haciendo los expertos, pero lamentablemente insisten con el tema de los mecanismos de participación, que efectivamente podrían referirse a estos nuevos impulsos ciudadanos para, por ejemplo, proponer una ley con un cierto número de firmas, ¿cierto? Quizás se está refiriendo a eso, pero como dice el profesor, esa redacción está muy abierta y podrían haber otros mecanismos en la ley de participación y algunos podrían arrogarle también el ejercicio de la soberanía, lo que me parecería peligroso también en ese sentido. Ahora, la gente tiene que saber que esta redacción, y que el profesor la destacó también, que decía que venía de la tradición, efectivamente, hay un libro del profesor Arancibia que va detectando de dónde vienen las normas que están en la Constitución, y estas son de las primeras normas que vienen de los primeros textos constitucionales chilenos, luego de la independencia, porque en ese proceso había muchos sectores había mucho caudillismo, mucho fenómeno de que se le atribuía la soberanía a un grupo determinado que se levantaba en armas, etc. Algo así vimos nosotros a propósito de que estamos conmemorando el 18 de octubre, de que se le atribuía a la calle, al pueblo que está en la calle, el ejercicio de la soberanía. Ellos son los legitimados para hablar de política y no los que están en las instituciones. Qué peligroso cuando pasa eso. Qué peligroso cuando se le atribuye a un sector, un grupo, que se cree mayoría, que se cree el pueblo, se arroga la etiqueta de pueblo e intenta, por la vía violenta, ¿cierto?, a veces ejercer una soberanía que no le corresponde. Entonces, es muy importante que este artículo quede bien redactado, quede pulcro, y en ese sentido comparto ahí las ciertas aprensiones del profesor. Sí, de todas maneras. Bueno, aquí me dice Clandimay, ¿por qué quieren pueblo de Chile y que figure solo pueblo? Me parece que para la izquierda el pueblo tiene un significado distinto que para nosotros. Me imagino que es por eso que quieren que quede el pueblo. Y Ricardo, justamente me hablabas de la base, te voy a leer la base, el número 3. Dice, la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo en cualquiera de sus formas es por esencia contrario a los derechos humanos. Eso dice de soberanía. Claro. Sí. Y ahí la diferencia, y en la teoría política la verdad que no hay mucha discusión, o sea, ya ha sido superada cierta discusión. Los términos nación y pueblo, por ejemplo, se diferencian más que nada en a qué grupo nos estamos hablando. Al parecer la palabra pueblo tiende a ser mucho más presente, es decir, la gente que hoy habita en nuestro país sería el pueblo. La nación podría tener algunos aspectos más románticos en el sentido de también incluir a las personas que estuvieron en nuestro país y los que estarán en nuestro país, como un poquito más expansivo su ámbito de aplicación y por lo tanto un poquito más, por así decirlo, no tan concreto quiénes son la nación. Entonces, la nación es un grupo mucho más amplio de los que un profesor lo decía así, de los que fueron, de los que estamos y los que estarán. Entonces la nación incluía más, pueblo un poquito más concreto de las personas que están presentes. Más allá de eso, si la izquierda ahí se trata de apropiar del término, bueno, eso es una discusión que hemos visto con otras palabras, cuando se adueñan de la palabra dignidad, por ejemplo, sí, claro, de otros términos. Yo invito a todos los que nos están escuchando y en general a las personas a no abandonar las palabras que a veces son muy importantes de que no se reinterpreten esas palabras. El pueblo sería el pueblo de todos los que estamos habitando y no
y no los que están en la calle, no los que se manifiestan, no los violentos. O sea, Claro. muy cuidadoso con esos términos. Claro, ¿no? Hay que revisar entonces bien cómo va a quedar esto finalmente cuando pase la comisión mixta, porque claramente Y esto va a ser es entre un tema. hoy y mañana, Tari, ¿no? O sea, esto podríamos tener la respuesta el sábado, que serían las votaciones. Mañana podríamos tener ya las propuestas de cómo que va a quedar redactado, porque, claro, la propuesta es eliminar, ¿cierto? O modificar el artículo, pero la comisión mixta podría proponer una alternativa distinta. Entonces, Claro, interesante ahí estar atento cómo va a quedar. exactamente. Bueno, entonces eso fue un primer tema que queremos poner que va a estar dentro de la comisión experta. Perdón, mixta. Observación a comisión mixta reemplaza el inciso 2. Este es el inciso 2 del artículo primero, entiendo. La ley asegurará el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres. Entonces, la diferencia en el texto del Consejo Constitucional es que habla de la ley promoverá. En cambio, los expertos o la observación de la comisión experta dice, perdón, creo que me pasé. Texto consejo, espérame que Sí, pero me parece que me confundí acá. es lo que tú dices, el término ahí, o sea, la Ahí pelea está. y la discusión va a estar eso, con la palabra. Asegurará, y asegurar. y el texto del consejo es promoverá. Esa es la diferencia que tienen básicamente, porque el resto del texto es bastante igual. Efectivamente. Y esta discusión se enmarca, Tarim, en el tema de la paridad de género, finalmente. ¿Por qué? Pero no confundir dos cosas. Yo creo que no hay que confundir el acceso igualitario entre hombres y mujeres, que se puede alcanzar de distintas formas, se puede promover de distintas formas, a la paridad de género y sobre todo, yo creo que la más delicada y la más, para mi gusto, más peligrosa es la paridad de género de resultado o salida, que es la que deberíamos evitar nosotros. Te comento que ya fue aprobado, no pasó a comisión mixta, se aprobó directamente una paridad de resultado para la Cámara de Diputados, para el Congreso Nacional, pero de forma transitoria. O sea, tiene lamentablemente creo que se aprobó, pero a lo menos es transitoria, sí. Tiene fecha de caducidad y incluso si no se llega a ocupar en alguna de las elecciones también caduca, ¿cierto? Pero esta norma que pasó a mixta, que ahora van a tener que decidir si va a quedar o no, y si va a quedar con la palabra promoverá o asegurará, la diferencia es muy importante porque si la ley asegura el acceso igualitario, ahí derechamente se podría confundir perfectamente con paridad de género de salida. Porque ¿cómo la ley va a asegurar el acceso igualitario? O sea, va a tener que asegurar que sean 50-50, va a tener que asegurar, porque si la palabra promoverá, deja abierto a que sean distintas alternativas para promover la participación. Y esto puede ser, por ejemplo, medidas como que la papeleta sea en formato cebra, mixto, es decir, que vaya un hombre y una mujer, ¿cierto? O al revés. Incluso medidas un poquito más fuertes como el forzar que la papeleta sean igual cantidad de candidatos, que tampoco me gusta mucho, pero es una opción que es mucho menos grave que la paridad de salida, es decir, de que una persona que sale electa solo por su género y porque en otras regiones o en otros lugares no salió el número que debería haber salido, lo cambian por una votación menor, que eso es lo que al final le están torciendo la mano tanto a la ciudadanía como al candidato que legítimamente ganó, que sería la paridad de género de resultado. Entonces, aquí la gran pelea va a estar entre esa palabra, asegurará o promoverá, y lo más lamentable sería que se confunda que la ley asegure con una paridad de género de resultado como un principio dentro de la Constitución que abarque a todas las elecciones y a todos los cargos públicos, que creo que debería ser por mérito, ¿cierto? Sin importar el género, y menos en que en una elección se baje un candidato por su género y se elija uno que la ciudadanía no eligió para que ocupe un cargo solo porque hay que cumplir una cuota determinada o un porcentaje determinado en un órgano de representación. Ricardo, pero a ver, yo leo acá que no solamente es
para los cargos de elección. Dice, así como su participación en condiciones, o sea, este es un principio de paridad. Claro. Esto sería un principio, no tiene nada que ver con la norma transitoria que se aprobó. Esto es un principio que nos asegura a hombres y mujeres mandatos electorales, cargos de elección popular y así como participación en condiciones de igualdad en distintos ámbitos de la vida. Es decir, el día de mañana vamos a tener, no sé, por ejemplo, los conserjes de mi condominio van a tener que ser paritarios con este principio. ¿O no? Claro, o sea, y el problema está que este principio está en lo que se denomina las bases institucionales. Entonces, si se llega a aprobar, asegurará, y se entiende de mala manera, se interpreta del peligro que te estoy comentando, efectivamente irradia toda la Constitución y a toda nuestra legislación, porque está justamente en las bases, es decir, todas las otras normas se van a interpretar de acuerdo a esa norma. Y eso es lo peligroso, Darín, porque deja abierta, a la interpretación de los jueces, que finalmente son los que van a aplicar la ley, van a decir, no, en este caso tenía razón y tenía que aplicarse la paridad de género, por ejemplo, en tal o cual situación. Y yo creo que ahí esperemos que la redacción que salga, si es que sale una redacción intermedia, por ejemplo, cierra la puerta a estas paridades de género de resultado, que yo encuentro que son muy peligrosas. Nosotros hemos analizado en el Instituto de República qué países la ocupan y la verdad que fuera de Bolivia y otros países y estados que no son modelo, ningún país serio contempla medidas de paridad de salida de resultados, de asegurar puestos, sino que aplican otras medidas que son medidas de promoción, medidas de facilitar acceso, pero no torcer, tanto el mérito ni la voluntad soberana cuando hay cargos de elección, ni asegurar cupos por sobre el mérito, finalmente, que es lo más importante, que las personas que están en cargo público, que están con dineros públicos, con grandes responsabilidades, estén ahí por su mérito y no importe finalmente su género. Y lamentablemente, claro, hoy día es el género, pero el peligro ahí es que esto se empieza a abrir y después te dicen, ¿y por qué no, por ejemplo, campo-ciudad? ¿Por qué no norte-sur? ¿Por qué no cualquier otras condiciones? Y eso es de lo más peligroso de lo que se llama las políticas identitarias, ¿cierto? Empezar a marcar la política solo por ciertos factores que una parte del espectro político identifica como un grupo que debe tener algún privilegio por ahí para poder acceder a ciertos cargos. Así es. Vamos a revisar entonces la próxima norma. Dice, observación a la comisión mixta, suprime una parte. La ley regulará el ingreso, estadía, residencia y egreso de extranjeros del territorio nacional. Y esta sería la parte que suprimiría, donde le puse ahí un guión. Los extranjeros que ingresen al territorio nacional de forma clandestina por pasos no habilitados serán expulsados en el menor tiempo posible o devueltos a su país de origen, tránsito o residencia, salvo en los casos de refugio o asilo expresamente contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. A su vez, los extranjeros que cometan un crimen o simple delito dentro del territorio nacional sean condenados a presidio efectivo, deberán cumplir la pena carcelaria en su país de origen. Cuando corresponda y en caso de cumplir la pena en nuestro país, serán inmediatamente expulsados. La ley determinará el proceso de expulsión o devolución. Toda persona, institución o grupo que organice, financie o ejecute con ánimo de lucro el ingreso ilegal de personas al territorio de la República incurrirá en las sanciones que determine la ley. Entonces, todo esto sería suprimido y solamente quedaría esta primera partecita. La ley regulará el ingreso, estadía, residencia y egreso de extranjeros del territorio nacional, lo que desde mi perspectiva no resuelve ninguno de los problemas que tenemos hoy día en Chile. ¿Qué te parece, Ricardo? Efectivamente, esta norma suprime todo uno de las normas que yo te diría que son las que añadió el Consejo, ¿cierto? Que viene con la impreso del clamor popular en general de la elección de mayo, de que la seguridad es una preocupación número uno de los chilenos, y uno de los aspectos de la seguridad era el ingreso ilegal de personas por pasos no habilitados, y el ingreso, lo que ocurría no solo el ingreso de una cantidad de personas que no cumplían con las normas, sino también lo que venía a veces con esos ingresos irregulares, que es
crimen organizado, ¿cierto? Incluso tráfico de personas, que son de los delitos más crueles, yo creo que podrían existir. Y esta norma lo que hacía, que si bien yo comparto que quizás tiene un detalle que escapa un poco de lo constitucional, ¿cierto? Pero se hacía cargo de un problema que se nos va a venir a Chile de aquí a largo plazo. Y por lo tanto, es discutible si es que es bueno que esté ahí como norma constitucional o no. Y en cuanto al fondo, efectivamente es una norma que se hacía cargo de un problema. Directamente no habría solucionado el problema, Tani, pero sí habría dado un impulso importante para que la regulación, tanto legal como también administrativa, se empiece rápidamente a actualizar, se haga cargo de este problema, que ya lo tenemos encima y nuestro país no cuenta ni con infraestructura, ni con las normas adecuadas, ni la preparación para hacer frente a este fenómeno que está afectando, y lamentablemente afecta a las regiones más australes en el norte. Afecta principalmente a las regiones del norte que acá en Santiago algunos están viviendo las consecuencias, ¿cierto?, de una migración desregularizada, pero también en el norte la verdad que es dramático lo que viven nuestros compatriotas o incluso nuestros habitantes que han emigrado a otros países, pero cumpliendo las normas. Lo que se vive ahí son situaciones realmente dramáticas, y yo creo que yo espero que esta norma simplemente busquen una redacción que sea intermedia, o una redacción que saque quizás algunos miedos de algún grupo, pero que se mantenga su esencia. Por lo menos un llamado, un impulso a actualizar estas normas, a que el Estado se haga cargo de este problema y que no simplemente esté de brazos cruzados viviendo este fenómeno de migración irregular y el ingreso de nuevos tipos de delitos, por ejemplo, que nosotros no conocíamos y no estábamos preparados. Sí, así es. Vamos entonces a seguir revisando las normas. Acá tenemos entonces una observación a comisión mixta, elimina la parte del numeral. Dice el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección. Y esto es la parte que se eliminaría, se suprimiría, ¿cierto?, de esta norma. A vivir conforme a ellas, a transmitirlas y a la objeción de conciencia individual e institucional. Se garantizará su derecho, debido respeto y protección. Entonces, ese es el tema de la objeción de conciencia, claro, que tanto les molesta a la izquierda. Eliminarían eso, claro, a vivir conforme a ella y transmitirla, y la objeción de conciencia individual e institucional. Eso lo buscarían eliminar. Yo la verdad que esta norma, yo soy, te confieso, fan de esta norma, a mí me gusta esta norma. No estoy de acuerdo que la eliminen. Quizás estaba de acuerdo en que la libertad de pensamiento, conciencia y religión contiene la objeción de conciencia, y así lo entendemos hoy, por ejemplo. Hoy en nuestra Constitución no está explicitada la objeción de conciencia, pero se entiende que existe. Pero lamentablemente, hoy día no estamos jugando en las mismas condiciones, porque vamos a tener, la norma contiene el Estado social y democrático de derecho, que una parte de la izquierda la entiende como un rol protagónico del Estado, donde la autonomía de las personas y la autonomía de las instituciones podría verse afectada, dado este rol más protagónico del Estado, si se entiende de esa manera. Y por lo tanto, creo que esta norma era una de las normas que volvía a tener en la balanza a la autonomía de las personas y la autonomía de las instituciones frente a un Estado que a veces, lamentablemente, se utiliza para introducir políticas identitarias, políticas ideológicas. ¿Y cuál es la protección que tienen los ciudadanos y las instituciones de no verse compelidos a, adoptar un programa de educación de tal o cual tinte político, ¿cierto? Y la objeción de conciencia institucional y personal, yo creo que es una gran herramienta para contrastar esta posible mala interpretación de un Estado social y democrático de derecho. Entonces, yo estimo que es muy necesario que esté esta norma ahí. Puede redactarse de manera distinta, yo eso estoy de acuerdo, pero tiene que estar. Yo creo que si vamos a tener Estado social, tenemos que tener objeción de conciencia explícita, porque encuentro que es un buen contrapeso, elimina ciertos miedos, pero si no está, ahí quedo con un poquito de peligro de que, cuidado, que una mala interpretación del Estado social, democrático y derecho podría haber afectado la autonomía de tanto de las personas, veo yo, como de las instituciones. Y cuando hablamos de instituciones, hablamos de
instituciones educacionales, ¿cierto? Religiosas, de salud, pero también en los campos, clubes deportivos, juntas de vecinos, que tienen que estar protegidos en su autonomía. La gente tiene que ser capaz de desarrollar sus proyectos e imprimirle cada una de esas instituciones su propia impronta, ¿cierto? Su propia alma, y que no venga el Estado con una política desde educación, desde medio ambiente, desde donde sea, a implantar obligaciones a esas instituciones. ¿Y cómo nos protegimos? Esa es la gran pregunta. La objeción de conciencia institucional y personal, individual, yo creo que es una gran herramienta, y yo espero que ojalá se mantenga. De todas maneras, vamos a revisar una cuña de la consejera Pilar Cuevas, justamente sobre la objeción de conciencia. Atención con eso. Declaraciones del Pleno de varios consejeros de izquierda en que ya tomaron una postura de estar en contra del proceso. Créeme que se hace difícil, pero seguiremos buscando. Son 32 temas, esperamos llegar a acuerdos razonables en esos 32 temas para mejorar el texto y poder tenerlo lo antes posible para la ciudadanía. Pilar, usted dice que hay 5, quizás 6 puntos que son los más conflictivos, los que más llaman al debate dentro de estos 32 puntos de la comisión mixta. En el caso particular de usted o de su sector, ¿cómo ven, por ejemplo, el tema de la objeción de conciencia individual e institucional en esta etapa ya? ¿Existe algún espacio para la modificación? ¿Serán más bien temas técnicos? ¿Hay apertura también a escuchar lo que plantea absolutamente el otro sector en torno a si se cambia o no se cambia esto? Si se revisan nuestras declaraciones desde el Pleno, nosotros votamos la norma que traía objeción de conciencia institucional, personal e institucional, porque no podíamos sacar palabras ni textos puntuales en el Pleno del Consejo. Y se fue a los expertos para que ellos lo corrigieran. No estuvieron los votos, la izquierda no quiso corregirlo, votó en contra de lo que propusieron los expertos, y por eso pasa a mixta. Siempre hemos querido sacar la objeción de conciencia institucional, que salió así de la comisión y no la pudimos arreglar en el Pleno, y esperamos arreglarlo ahora en la mixta. Pero Pilar, hay quienes, sobre todo comisionados expertos de izquierda, que dicen que dejar solo objeción de conciencia sin institucional y personal sería aún quizás más peligroso para ellos. No puedo interpretar todo lo que quieren los comisionados de izquierda. Hasta ahora me ha costado. Bueno, ahí teníamos las palabras de Pilar Cuevas. Me imagino, a todos nos pasa, pues. No se entiende lo que quiere la izquierda. Se lo transmitió muy bien la consejera. Pero efectivamente ese es el problema. O sea, fíjate que incluso haciéndole caso a lo que dijo la izquierda antes, ahora tampoco les gusta. Entonces eso ha pasado en muchos otros temas también. Claro, esa es una de las alternativas. Por ejemplo, que quede simplemente objeción de conciencia y no se haga la mención específica, que es tanto institucional como personal. Podría ser también, pero yo no estaría de acuerdo que la eliminaran completamente. O sea, tiene que estar la mención a la objeción de conciencia. Yo creo que eso es como un mínimo. Si es que vamos a tener Estado Social Democrático de Derecho, yo creo que es un buen balance, y es más importante de lo que uno creería, Tarín, para los ciudadanos, para las instituciones que emanan de la sociedad civil, de la propia asociación de los ciudadanos, que a veces le quieren dar improntas distintas a lo que quiere el Estado. Y esto se da también, por ejemplo, en educación, gente que quiere formar, por ejemplo, jardines infantiles con cierta impronta distinta a lo que quiere el Ministerio de Educación. O por ejemplo, un club deportivo que hace las cosas distintas a lo que hace el Estado en materia de deporte, y así en tantas otras materias, que es propia de la libertad humana. Entonces, en verdad, es muy, muy importante esta norma. Por ejemplo, ir a la clínica de la Universidad Católica a hacerse un aborto en 3 causales. O sea, obviamente que ellos podrían tener objeción institucional en ese caso tan delicado, ¿no? Claro, o sea, ese es el ejemplo, claro, como insigne, ¿cierto? Y es más evidente, pero también en instituciones como más chicas, te diría yo que también es más delicado. O sea, qué pena cuando, por ejemplo, vecinos que se organizan en su junta de vecinos y tienen una impronta más, por ejemplo, qué sé yo, religiosa, o por ejemplo, una impronta de hacer un trabajo distinto a lo que haría el Ministerio de Desarrollo Social, y el Ministerio de Desarrollo Social le obliga a aplicar ciertas políticas que ellos no están de acuerdo. Bueno, la objeción de conciencia sería la herramienta para defenderse de ese impulso que desde un burócrata, desde el Estado, quieran imponer ahí un programa de tal o cual sentido político. Ahí la libertad de las personas la quería primar, y la herramienta para que prime la libertad es la objeción ahí. Así es. Vamos a seguir adelante entonces, dice acá,
observación a comisión mixta, modifica redacción de la letra E. La educación básica, bueno, el tema de los vouchers, que tanto miedo le tiene la izquierda a los vouchers, a mí me parece una excelente idea que cada persona se le pase un voucher para que se eduque donde quiera o que vaya a la clínica que quiera, etcétera, ¿no? Pero bueno, para ellos es como hubieran visto al diablo, a Satanás. Dice, la educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado garantizar el financiamiento por estudiante. Por decir por estudiante, ellos hablan de inmediato de un voucher, con la finalidad de financiar y coordinar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas para toda la población a través de establecimientos estatales y privados. En el caso de la educación media, la obligatoriedad se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad. Eso entonces... Efectivamente, ahí el por estudiante le generan un escándalo que no es, Tarín. Yo te diría que actualmente tenemos un financiamiento por estudiante y no es voucher. Entonces, no, efectivamente, lamentablemente. Podría hacerlo, efectivamente podría hacerlo. Y a muchos nos gustaría que fuera así para que quedara en evidencia dónde la gente quiere estudiar. Esto en Santiago quizás no es tan, yo diría, no es tan evidente, pero en regiones, cuando tengamos una institución de educación superior estatal y una que es privada, y la privada lo hace mucho mejor que la estatal, y la gente quiere que su hijo vaya, o el estudiante personalmente quiere ir a la privada, resulta que por una ideología no vamos a financiar que vaya una, y lo obligamos a que, no, si vas a estudiar gratis, pero en la otra, en la que no te gusta, en la que está en decadencia, en la que está en paro, en la que está en toma durante un año. Entonces, a la izquierda no le gusta porque esto efectivamente va a hacer colapsar las malas instituciones. Exacto. Y que justamente son algunas instituciones públicas capturadas, ya sea por algunas federaciones de estudiantes de alguna ideología política, o algunos funcionarios, o lo que hemos visto en tantos otros colegios de la educación pública, que son capturados completamente por la violencia. Bueno, son malas instituciones y, bueno, o las mejoramos y la gente va a ir naturalmente a esas instituciones, o finalmente hay que reestructurarlas porque no está cumpliendo su fin, pero el precio no lo puede pagar el estudiante, la persona, de obligarlo a que vaya a la institución mala. El financiamiento por estudiante yo creo que es muy bueno porque lo financia ahí donde quiere ir. Sí. Y esa es ¿dónde estamos poniendo el financiamiento? ¿A la libertad del estudiante o a una institución por ser esa institución y que queremos que esa institución reciba el dinero, haga lo que haga? Y eso, tú sabes, Darín, que finalmente no funciona. Sí, el sistema de voucher básicamente lo que hace es subsidiar, ¿cierto?, a la demanda, es decir, al joven que quiere educarse en tal parte. Y eso no es lo que está propuesto en esta. A mí me habría encantado que hubiera quedado realmente el sistema de voucher, pero podría quedar. O sea, un sistema de voucher sería constitucional en esta redacción, pero también podríamos seguir con lo que tenemos hoy en día, también cabe dentro de esta redacción. A la izquierda ha hecho un escándalo que yo creo que no corresponde respecto a eso, pero bueno. Sí, de hecho hay un short que subí hace poquito donde Raúl Figueroa hablaba justamente de este escándalo de la izquierda y que en realidad no es así. Bueno, siguiendo entonces adelante, dice, eso ya lo vimos. Las contribuciones. Las contribuciones, tema tan popular, ¿no? Dice, observación a la comisión mixta, suprime esta letra, la suprimiría completamente en caso de ser aprobada en la comisión mixta. Dice, el inmueble destinado a la vivienda principal del propietario y de su familia estará exento de toda contribución e impuesto territorial. La ley determinará la forma de hacer efectivo este derecho. Y bueno, tenemos una cuña de... por supuesto, de María Pardo. María Pardo, de Convergencia Social, si mal no recuerdo, esta consejera. Entonces, escuchemos sus observaciones. Esta es una norma peligrosa, por lo mismo es que la proposición que fue apoyada por una parte de la derecha en la comisión experta era suprimirla. Suprimirla porque va a implicar el desfinanciamiento de los municipios más pobres del país, de municipios tanto de acá, de la región metropolitana, como municipios de regiones que ya tienen una situación muy desaventajada, Arica, por ejemplo, otros sectores que
en que las municipalidades necesitan ese ingreso para financiar aspectos tan importantes para la vida de las personas como lo son la salud, como lo son el alumbrado público, como lo es el estado de las calles, como lo es la educación. Entonces nos parece que este es un tema muy sensible, que distintos sectores de la sociedad, no solamente sectores de izquierda, han planteado que es un riesgo. Y por lo mismo vamos a hacer todos los esfuerzos para que los miembros de la comisión mixta que responden a la derecha se den cuenta, digamos, de la gravedad de este asunto. Evidentemente acá hay una cuestión política muy importante que tiene que ver con que Republicanos ya está haciendo campaña con este tema. Entonces, ahí hay un punto importante poner sobre la mesa, qué tan dispuestos están ellos a moverse si es que ya están haciendo campaña con este tema. Se hace campaña con este eslogan de que este no pago de contribuciones va a beneficiar a las familias de Chile, pero sabemos primero que hay muchísimas familias que no tienen una casa propia y por lo tanto no les afecta, y por otra parte que el no pago de contribuciones ya es algo que existe en nuestro sistema, que el 77% de las viviendas hoy no paga contribuciones. Entonces, ojo con este eslogan que a nosotros nos parece que es un eslogan al final del día vacío y que finalmente no va a beneficiar a las familias que más lo necesitan, sino que va a beneficiar a un porcentaje mínimo de la población que la verdad es que no va a necesitar la ayuda. Consejera. Bueno, como siempre la izquierda, ¿cierto?, nivelando hacia abajo, tratando de que aquellas pocas personas que han trabajado toda su vida para comprarse su casa propia, que han estado en comités de allegados, etcétera, que juntan sus luquitas para comprarse su casa propia, no puedan participar de este beneficio. Oye, dale, qué fuerte la cuña que pusiste, y sobre todo cuando termine dice, y va a beneficiar a gente que no lo necesita, dice. Exacto. Lamentablemente de ahí yo no sé si esta discusión ha sido de muy mala fe porque, mira, el profesor Silva nos está informando de que... Sí, a las 10 creo. Sí. Esta discusión ha sido de muy mala fe porque, uno, ese 23%, efectivamente, el 73% está exento, pero ese 23% que no está exento no son viviendas de las personas más ricas. Ese nexo es falso. Dentro de ese 23% tenemos de todo. Entonces, gente de ese porcentaje es muy alto, el porcentaje de clase media, y tú sabes, clase media alta, media baja, pero personas que adquirieron esa propiedad con el esfuerzo de su trabajo de toda una vida, o la heredaron por el trabajo de sus padres de toda una vida. A veces son, los adultos mayores, por ejemplo, hay excepciones, pero hay casos en que finalmente justamente la gente no accede a una vivienda también por el precio de las contribuciones. Yo heredo una vivienda, heredo un predio y resulta que lo voy a tener que vender porque no soy capaz de pagar esas contribuciones. Entonces, ese es un eslogan ahí que la consejera ahí se equivocó lamentablemente. Y en otro punto también es muy delicado, que es que ella justifica, y mucha parte se ha justificado de que financiaría las municipalidades, pero la pregunta que queríamos hacernos es ¿por qué las municipalidades se están financiando con un impuesto injusto? Es decir, ¿por qué? Y también lo digo de mala fe porque esta norma viene con un transitorio, que el transitorio obliga al presidente de la República a enviar un proyecto de ley que financie las municipalidades por otra vía. Y otra vía que podría ser dejar de cometer actos de corrupción y sacar dineros a fundaciones truchas, por ejemplo. O simplemente desarrollo económico, crecimiento económico. Empresas que sigan aportando, ¿cierto?, a través de sus patentes municipales, etcétera. O sea, lo que queda demostrado es que dinero en el Estado hay, pero se está malgastando. Entonces, una de las ideas es que no porque este impuesto financia las municipalidades, este impuesto injusto que nosotros creemos financia las municipalidades, no va a haber otro mecanismo para financiarlo, y de hecho, la propia propuesta contiene una obligación al presidente de la República a financiar las municipalidades, a cubrir este delta que quedaría por este impuesto que se paga, y una discusión que viene más de fondo y que en el Instituto de República queremos empezar a dar esa pelea de cuáles son los impuestos injustos que existen en nuestro país, y nosotros creemos que este es uno, y que creemos que es muy bueno que se haya puesto el acento en ese, y hay otros tantos, como por ejemplo el permiso de circulación, un permiso que en verdad es un impuesto, porque si uno no circula un año y tiene el auto guardado, igual lo va a tener que pagar al otro año. Entonces, no es un permiso, es un impuesto. Entonces, en Chile, cuidado, que tenemos llenos de impuestos ahí medios triquiñuelas, impuestos injustos, y que no porque financien
algo que la izquierda dice, mira qué maravilloso lo que financia. O sea, no, financialo con dineros que se pagan bien, con impuestos, dineros que hay en el Estado, recortemos cosas que tenemos que recortar en el Estado y como digo, partiendo por estos casos de corrupción y otras tantas figuras donde se diluye el dinero público que es de todos los chilenos y se financian, pero no nos saquen a los chilenos de familia, ¿cierto? El dinero del bolsillo para financiar cosas que se deberían financiar con dinero que se pagan normalmente por otro tipo de financiamiento. Entonces, yo creo que muy injusto. Sí. Perdón, que no te dejé terminar la frase. No, yo digo, o sea, yo ahí en este caso, yo critico mucho, o sea, la cuña que puso ahí, ella es la que ocupa un doble eslogan que no es real, y solo podría, yo creo que hay oportunidad de mejorar la redacción para que quede quizá un poquito más general y no tan específico, pero sin duda que es una norma que es de justicia, creo yo, más que de técnica. Exacto, además dicen que no es constitucional y sin embargo en la constitución vigente tenemos exención de contribuciones para las iglesias, ¿no? O sea, ya está en la constitución el tema de contribuciones. Y que la izquierda venga a hablar de qué cosa es constitucional o no, luego de que venimos de un texto de 500 artículos con el cielo estrellado. No. Sí, impresentable, la verdad que yo quiero ver esos debates para ver qué realmente es lo que no les gusta, porque todo es insuficiente. Independiente que uno pueda tener una postura respecto de que te gusta más la constitución vigente, qué sé yo, por distintos temas, ¿no? O sea, pero ¿por qué no les gusta esta? Y vamos a ver entonces ahora el tema del estado de asamblea. Dice, en caso de guerra exterior y el estado de sitio en caso de guerra interna, grave conmoción interior o grave amenaza terrorista. ¿Esta grave amenaza terrorista es nueva? Me refiero, este es el meollo del asunto, sí, ¿no? pero se agregó en el Consejo, efectivamente, como esta causal para poder invocar que un presidente invoque un estado de sitio, que es un estado excepcional bastante agresivo, bastante alto, y lo que hace es que el presidente podría invocar la causal de, oye, hay una amenaza terrorista, hay un ataque terrorista en un lugar, y podría yo aplicar estado de sitio en ese sector. Esa es la posibilidad, es una posibilidad que se le da al presidente de la República, con todos los contrapesos que tiene una declaración de estado de excepción. Viene con el acuerdo del Congreso, ¿cierto? Mira, con acuerdo del Congreso Nacional. Entonces, yo creo que también esto es un alaraco que se está haciendo respecto a una de las causales, porque un presidente, no porque se le despierte en la mañana con delirios de que hay sitio en alguna región del país, y la va a aplicar en cualquier lado. No, esto es con acuerdo del Congreso, o sea, requeriría la mayoría ahí de parlamentarios, incluso de oposición, y lamentablemente, creo yo, la amenaza terrorista en nuestro país existe, y no solo una amenaza, tenemos actos terroristas ya desde hace bastante tiempo en distintas zonas, en el sur de las más famosas, pero cuidado que se ha estado expandiendo bastante en la región de Arauco, del Biobío, la región norte, la parte norte de la región de los ríos. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿le damos o no la herramienta a nuestro Estado para que, de ser necesario, pueda aplicar el estado de sitio en algún momento? Entonces, ¿es plausible que en algún momento ocurra una grave amenaza terrorista? Yo creo que sí. Y sería bueno que el Estado contara con la herramienta de poder hacer frente a esa amenaza de ser necesario. Y como te digo, no es una norma que queda a criterio del presidente, requeriría acuerdo del Congreso y por tanto tiene el contrapeso necesario. O sea, no. Exactamente. Fíjense que aquí en el chat tenemos varias personas que nos están increpando, que somos vendidos. A mí particularmente me dice, fíjate que dice acá, Tarin, me cuesta creer que tan fácil te cambiaste de bando. Bueno, yo no me he cambiado de bando, don Javier Traverso. ¿A qué se refiere? Claro, porque dicen que en el fondo estamos como impulsando la nueva Constitución y lo único que estamos haciendo en este programa es mostrar los artículos más importantes que están pasando a comisión mixta. O sea, paren con esto, por favor. La verdad que me da un poco de risa, y no solamente a mí, también increpan al profesor Silva. Bueno. No, pero bueno, son personas que quizás ya tienen la decisión tomada. La verdad que yo te digo, incluso... Yo también la tengo tomada, Ricardo. Y lo hemos dicho varias veces.
a mí me deja tranquila ambas opciones. A mí me dejan tranquilo ambas opciones. Ya son detalles que empiezan a mí, por ejemplo, tomar una decisión u otra, o por ejemplo, estrategia política. Claro, y algunos pueden decir una estrategia política a corto plazo, ¿no? Y yo estoy mirando más a largo plazo y por eso voto a favor, por eso voto en contra. Claro. La verdad que yo me hubiese quedado, sinceramente, yo me hubiese quedado con la constitución actual. No tendría problema. Tengo el dolor y la espina de que le bajaron los quórum, entonces está muy abierto. Entonces ese sería mi pero para votar en contra. Y todavía en el aspecto político, bueno, son estrategias que cada uno puede ir eligiendo, pero cambiarse de bando así como de los principios son uno, ¿cierto? Y uno va a comparar qué está escrito en una propuesta, qué está escrito en otra y ver cuál es lo mejor para Chile. Exacto, y Ricardo, o sea, yo he hecho lo mismo hace más de un año. Hace más de un año que venimos mostrando, ¿cierto? El proceso constitucional anterior, hoy día o sea, la verdad es que no entiendo. Quien sí se está modificando sus planteamientos iniciales, que me llama poderosamente la atención, fíjate, es José Antonio Kast, que me llegó una cuña hoy día del consejero, vamos a revisar eso. Atención con la cuña. 60-40. Nosotros además en este mismo proceso que fuimos parte, ¿no es cierto?, tuvimos 2 casos de corrección por paridad. Sí. Bueno, en el caso nuestro, Andrés Guerra hoy día lo asumió muy bien y hoy día, ¿no es cierto?, se está desplegando políticamente porque no tienen la restricción que va a tener Gloria, ¿no es cierto? Pero Gloria ha sido una excelente consejera. Mariela Fincheira, que también, ¿no es cierto?, fue producto de esto. Yo igual fui electa por paridad en el proceso anterior. No, pero por otro partido. Y yo en algún momento fui electo por el binominal. Entonces, el binominal también ponía una situación similar a esta. Porque yo fui la tercera mayoría en la Reina Peñalolén y salí electo gracias al binominal. Las otras veces en San Bernardo casi siempre la primera mayoría. Bueno, pero eso es un tema de principio que yo voy a decir, no, yo voy a rechazar todo porque ustedes dejaron la paridad de salida por 2 periodos transitorios 60-40. Y mandatado al Congreso, que ni siquiera es aquí. Una realidad, no, claro. O sea, ¿es eso lo que va a cambiar tu forma de vida? Bueno, increíble ver a José Antonio Kast hablando a favor de la paridad. Pero bueno, así es la política, ¿no es así, mi estimado Ricardo? Claro, no, esto yo creo que responde más a algo de conveniencia electoral. Tenemos una elección encima, entonces seguramente está sacando ahí cálculos por eso. Y es porque efectivamente viene de principio, porque el binominal no es comparable a la paridad, porque por la paridad estamos dejando fuera un candidato, no porque su coalición política sacó muchos votos, y por eso cuando uno vota tanto por el candidato, en algún porcentaje, como por su partido, ¿cierto? Lo que viene representando ese candidato. Pero cuando te cambian la persona que salió electa con la gran cantidad de votos por su género, es una cosa completamente ni de política ni del candidato. Entonces, son cosas muy distintas. Yo creo que ahí se equivoca cuando yo creo que sí hay un tema de principios en ese punto. Sí, de todas maneras, igualdad ante la ley, ¿no? Conculca el principio de igualdad ante la ley, donde dice que una persona un voto, y con la paridad, por supuesto que se mete la mano a la urna. Recordemos lo que pasó con Juan Sutil en la sexta región, ¿no? Que finalmente llegó al Consejo Constitucional una mujer con mucho menos votos, a pesar de haber arrasado con ese distrito. Hay una doble tradición, que es que se vulnera la igualdad ante la ley del candidato que salió electo. O sea, yo cumplo todos los requisitos para ser candidato, la gente me elige por gran votación, cumplo toda la ley electoral, gasto mi campaña, salgo electo y me cambian porque en la región de al lado no se dio el resultado que tenía que darse con la paridad. O sea, ahí se afecta al candidato. Pero también se afecta a las personas que eligieron, a la ciudadanía que eligió a esa persona, que porque en la región de al lado no se cumplió tal o cual cifra, estos ciudadanos que votaron y eligieron a una persona, no, ¿sabe qué? Le decimos, no, ustedes se equivocaron, eligieron mal, tenían que haber elegido al otro género. Porque, no, entonces, es una doble tradición. Yo creo que ahí es lo que hay que dejar ver a la ciudadanía, que la verdad que la paridad de género, y sobre todo la de resultado de salida, vulnera bastante los principios más democráticos. Y como te digo, ningún país serio en el mundo tiene este tipo de paridad de salida. O sea, a lo más tienen la paridad de entrada, es decir, forzar que haya cierta cantidad de candidatos dentro de una papeleta. Pero ya esas medidas son agresivas en ese sentido. Pero paridad de salida,
ahí Chile yo creo que estamos pasando por una confusión ahí de términos. Así es. Bueno, mi estimado Ricardo, hemos llegado al final de este programa. Sí, pasó volando, todo muy entretenido. Bueno, son 32 los temas en total, como decía el profe Silva ahí en su posteo. Hoy día parten a las 10 de la mañana, después siguen en la tarde, mañana lo mismo, el sábado deberían estar votando, así que prontamente vamos a tener información ya de cómo en definitiva va a quedar este nuevo texto que se presentará a la ciudadanía el 17 de diciembre, les recuerdo, con voto obligatorio, y la multa va entre 0,5 y 3 UTM, así que es platita que hay que cuidar y hay que ir a votar de todas maneras. De todas maneras, y solo un mes de campaña, entonces hay que informarse con tiempo, comparar los textos, no compararse con el proceso anterior, comparar con lo que tenemos hoy en día y ver estratégicamente qué sería lo mejor para enfrentar los siguientes años que nos quedan y los siguientes, no solo siguiente elección, sino que siguientes 5, 10, 20 años. Ojalá, por lo menos en los próximos 50 años. Bueno, exactamente. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos el próximo jueves para que nos cuentes qué salió finalmente de la comisión mixta, probablemente en esa época. Y quizá ya tengamos el texto definitivo. Así que, probablemente ya va a estar el texto definitivo para que las personas puedan tomar sus posiciones. Bueno, muchas gracias, Ricardo, que tengas lindo día. Muy bien. Un saludo a todos los auditores también. Igual, chao, chao. Bueno, ahí teníamos a Ricardo Hernández, él es director del programa constitucional del Instituto Respública, por supuesto, donde estamos ahora saliendo al aire a través del canal del Instituto Respública. Quiero agradecer, por supuesto, a ellos. Aquí me dicen que soy una vendida, que me fui a una fundación de Chile Fuimos. No, señores, esto es periodismo. Acá se muestra la realidad. Hoy día hablamos de las normas de la comisión mixta, expusimos posturas de distintos políticos, de distintas posiciones, así que no me vengan con cosas acá. Será entonces hasta el próximo martes, espero tenerles un buen invitado, estoy en conversaciones con varios grandes políticos, a ver si alguno me ayuda a revisar el tema que quiero ver el próximo martes. Y bueno, será entonces hasta pronto, que tengan un lindo día y chao, chao.